Polinias, gigantescos agujeros que se abren en el hielo antártico. Según se informa en una publicación científica de Science y Advances del 1 de mayo de 2024, se habría resuelto el misterio sobre por qué se abren esos agujeros gigantes en el hielo antártico que pueden alcanzar una superficie de hasta 90.000 kilómetros cuadrados. Un misterio antártico que desde hace al menos 50 años era estudiado por científicos polares de todo el mundo, habría sido por fin resuelto, tal como se lo explica en una publicación especializada de Alerta Científica. Según se menciona allí, periódicamente aparece un gigantesco agujero en el mar congelado, particularmente en la zona donde se descubrió la existencia de una montaña submarina denominada Maude Race en el mar de Weddell, dejando al descubierto las aguas y rocas de la zona. La primera vez que se observó este fenómeno fue en 1974 y se comprobó que si bien ocurrió en otras ocasiones, no había una causa que pudiera explicar por qué ocurría esto, llevando a los científicos a preguntarse cuáles eran las condiciones específicas necesarias para que se produjera. En los años transcurridos desde la reaparición del agujero en 2016 y 2017, poco a poco se fueron obteniendo datos para entender las causas y dar una respuesta al fenómeno. Utilizando una combinación de imágenes satelitales, instrumentos autónomos flotantes, focas de experimento, portadoras de detectores de sus movimientos y con el agregado de modelos computacionales, se fueron obteniendo datos que finalmente están disponibles y concluyen que el viento arrastra las capas de agua superficiales para crear lo que se conoce como el espiral de Ekman, según se explica en la investigación que ha sido publicada recientemente. El efecto del espiral de Ekman era el ingrediente esencial que faltaba considerar y era necesario incluirlo para explicar el equilibrio en la mezcla de sal y calor en el agua superficial, dice el oceanógrafo Alberto Naveira Garabato, de la Universidad de Southampton del Reino Unido. Los agujeros en el hielo marino de la Antártida son conocidos como polinias y se ven con frecuencia cerca de las costas, y los mamíferos marinos, como focas y ballenas, los utilizan como ventanas para respirar o salir a la superficie a descansar. En zonas muy alejadas de las costas, las polinias son poco comunes. De hecho, el agujero recurrente conocido como Polinia Maude Race ha sido siempre una incógnita que ha desvelado a los científicos por más de medio siglo. En 1974, el agujero gigante tenía aproximadamente el tamaño de Nueva Zelanda. En los 2 años siguientes también fue observado, pero con menores proporciones, hasta que los científicos pensaron que podría haber desaparecido para siempre. En 2016 volvió con fuerza y su tamaño aumentó hasta transformarse en un gigantesco agujero, el más grande desde que se lo comenzara a observar en la década de 1970, así que los científicos pusieron manos a la obra. Una recopilación de los datos de las fuentes antes mencionadas reveló que varios factores diferentes contribuyeron y que todos debían alinearse de la manera correcta para producir la polinia. Uno de los factores fue una corriente circular alrededor del mar de Weddell que fue particularmente fuerte a partir de 2016, lo que provocó un afloramiento de agua cálida y particularmente salada. Esta corriente ayuda a explicar cómo podría derretirse el hielo marino, explicó a Alerta Científica el oceanógrafo Fabien Roquet, de la Universidad de Göteborg, de Suecia. Pero a medida que el hielo marino se derrite, el agua superficial se refresca, lo que a su vez debería detener la mezcla. Por lo tanto, debe estar ocurriendo otro proceso para que la polinia persista. Debe haber un aporte adicional de sal de alguna parte, afirma Roquet. La sal puede reducir significativamente el punto de congelación del agua, por lo que si el agua en la polinia es particularmente salina, eso podría explicar la persistencia del agujero. Entonces, el equipo recurrió a los datos, así como a los modelos computacionales del océano, para descubrir de dónde procedía la sal adicional y determinaron que los remolinos turbulentos generados cuando la corriente de Weddell fluye alrededor de Maude Race transportan sal a la cima del monte submarino y, a partir de ahí, el transporte del espiral de Ekman se hace cargo. Esto ocurre cuando el viento sopla sobre la superficie del océano, creando resistencia, explicaron los científicos. El agua no solo es arrastrada, sino que también se desvía lateralmente como la estela de un barco, lo que hace que el agua gire en espiral como un tornillo. A medida que la capa superior de agua se aleja con el viento, el agua sube desde abajo para reemplazarla, y en el caso de la polinia de Maude Race, esta corriente de agua trae consigo la acumulación de sal que flota alrededor de la montaña submarina Maude Race, evitando que el agujero se congele.
¿Se puede predecir el futuro en este asunto? Este hallazgo puede ayudar a los científicos a predecir lo que sucederá con el hielo marino de la Antártida en el futuro, un tema de gran preocupación para el clima global. Los climatólogos ya predicen que los vientos invernales antárticos se volverán más fuertes y frecuentes, lo que podría provocar polinias enormes y más habituales en los próximos años. A su vez, esto podría tener implicaciones para los océanos del mundo. La huella de las polinias puede permanecer en el agua durante varios años después de su formación, dijo la climatóloga Sarah Gale de la Universidad de California en San Diego, concluyendo que pueden cambiar la forma en que se mueve el agua y cómo las corrientes transportan el calor hacia el continente. Las aguas que se forman aquí pueden extenderse por todo el océano global. ¿Sabías de la existencia de las polinias? Si bien las polinias son algo común en el mar congelado cerca de las costas antárticas, su aparición en otras regiones más alejadas puede ser un indicador de que los efectos del deshielo se siguen haciendo notar. ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué opinas? Cuéntanos. ¿Nos dejarías un comentario?